Bien, seguimos aquí en este momento de seguros. Gracias a Francisco Capellán y Asociados, tu corredor de seguros. Gracias a COP Seguros, la Cooperativa Nacional de Seguros. Respuesta efectiva a tus necesidades de protección de tu vehículo, tu vida, tus propiedades. COP Seguros, la primera experiencia de economía social cooperativista que emerge y se consolida en el importante mundo del seguro para proteger tu vida y tu patrimonio. Llámanos y con gusto te servimos. Señor, y pasando un poco a la historia, porque Momentum de Seguro es seguro y algo más. Y siempre resaltamos momentos trascendentes, importantes, impactantes de la historia dominicana, porque no podemos olvidarla, ¿verdad? Y como el próximo 30 de mayo es festivo, y obviamente, como ustedes comprenderán, yo no estaré aquí en el programa, porque lo tomaremos de asueto, un fin de semana largo. Para compartir en familia. Entonces no quiero dejar pasar lo que se conmemora, lo que se celebra y debemos recordar siempre, como el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina, ¿verdad? Entonces, hay un escrito que salió en la prensa nacional en el día de ayer, que desde que lo vi, dije, bueno, debo compartir con mis seguidores y seguidoras este artículo de Juan Daniel Balcácer, que dice así: la conspiración del 30 de mayo. El próximo 30 de mayo, es decir, el próximo jueves, que se celebra Corpus Christi como una celebración religiosa, se cumplirá el 63 aniversario del ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo. La trascendencia histórica de este resonante hecho político, ¿verdad?, amerita que examinemos brevemente cómo estuvo conformada la conjura que culminó con la eliminación física del tirano. Entonces Juan Daniel Balcácer dice así: el complot contra el dictador fue numeroso y estuvo estructurado por diversos grupos. Uno de acción, que era el que iba a ejecutar el fusilamiento del tirano. Otro político, que era el que tenía que responder para asumir el poder del Estado, ¿verdad? Y el otro militar, que era entonces el de frenar cualquier respuesta de los trujillistas después de la decapitación del régimen, que tenían la responsabilidad de articular un plan para justiciar al tirano y acto seguido poner en marcha la segunda fase de la conjura, consistente en apresar a la familia Trujillo y a sus principales epígonos, con el fin de provocar un recambio en la cúpula política y militar del régimen, que al cabo allanaría el camino para la celebración de elecciones libres, que era la culminación de este proceso de librarnos de la tiranía. Dentro de la conjura, el llamado Grupo de Acción o de la Avenida, es decir, estamos hablando de la Avenida del Malecón, no se llamaba 30 de mayo en ese momento, no sé si se llamaba George Washington todo el tramo, ¿verdad? Era el responsable de la eliminación física del tirano. Los líderes de la conspiración sabían que cada miércoles Trujillo solía viajar a su pueblo natal, acompañado solo por su chofer y sin el acostumbrado dispositivo de seguridad. Eso, él tenía esa rutina. Sobre la base de ese dato, planificaron que la delicada y arriesgada emboscada tendría lugar a mediados de semana, es decir, ese miércoles, ¿verdad? Sin embargo, quiso el destino que tal acontecimiento sucediera un martes y no un miércoles, como estaba planificado. Oiga bien, ¿eh? Y esa fortuita circunstancia provocó que por lo menos 3 de los miembros originales del grupo de acción
se vieron imposibilitados de participar en el tiranicidio. Los responsables de transmitir la información al núcleo central de la conjura eran, por el grupo de acción, el teniente Amado García Guerrero, joven brillante de la Romana, quien pertenecía al cuerpo de ayudantes militares de Trujillo, y por el grupo político Miguel Ángel Báez Díaz, quien tenía acceso directo al privilegiado círculo que acompañaba al jefe en sus frecuentes paseos nocturnos por la avenida George Washington. El grupo de acción que iría a la avenida, según Antonio García Vázquez, estaba conformado por 9 personas, distribuidas en 3 vehículos. Pero en vista de que fue necesario actuar con inusitada precipitación antes del día previsto, solo 7 de los conjurados se encontraban disponibles en la capital, quienes la noche del tiranicidio se desplazaron en 3 vehículos, distribuidos en forma desequilibrada. Ellos fueron, entonces, los cabezas del complot, de la conjura: Antonio de la Maza, Mocano; Antonio Inver Barrera, puertoplateño; Salvador Estrella Sadalá, santiaguero; Amado García Guerrero, teniente de la Romana, de la Guardia Presidencial; Pedro Livio Cedeño; Huáscar Tejeda y Roberto Pastoriza Neré. Durante el mes de mayo, los conjurados intentaron llevar a cabo la emboscada, póngase bien, el 17 de mayo no se pudo, el 24 de mayo no se pudo, y 25 respectivamente. En la primera oportunidad, Trujillo alteró su costumbre y tomó una ruta distinta a la habitual. En la segunda ocasión, sencillamente pospuso el viaje debido a una ligera afección gripal. Y en la tercera decidió viajar a San Cristóbal en la mañana, siendo necesario que los conjurados postergaran su angustiante cita con el llamado benefactor de la patria, de quien se dice que había decidido postularse para presidente de la República en las elecciones del año siguiente, del 62, nueva vez. Porque hasta ese momento era Balaguer el presidente. Para los que no llevan esa parte de la historia, Balaguer era el presidente títere, porque Trujillo lo que hacía era una pantomima de democracia, y así puso a Peinado, así puso a Troncoso, puso a su hermano y puso a Balaguer. Pero él era el rey detrás del trono, el jefe. Pero el azar jugó su carta y el martes 30 de mayo de 1961, wow, yo apenas tenía, ni siquiera iba a cumplir un año, iba a cumplir un año. Trujillo fue abatido a tiros en las afueras de la capital dominicana, mientras los hombres de la avenida y sus compañeros de conjura entraban a la gloria por la puerta grande de la historia. Importante este relato de Juan Daniel Balcarce, que no sale, digamos, de manera formal en la historia, con esos detalles, y entonces quise compartirlo con ustedes, como un proceso que se ve solo el hecho ya consumado, implica un proceso de laborantismo, de ansiedad, de estrés. Fíjate que esta gente tuvieron que posponer o aplazar o ver aplazado el momentum de esa conjura en 3 ocasiones por diversas situaciones fortuitas, y como 3 de ellos no pudieron participar porque estaban en el interior del país y no les daba tiempo llegar, y como en vez de un miércoles ocurre un martes. Y ya sabemos el desenlace final de lo que ocurrió. Los trujillistas, el segundo paso, que era la acción política, no se logró. Ahí se habla de Pupo Román, que era el jefe de la Fuerza Armada, que estaba comprometido con el complot, vaciló, ¿verdad? No apresaron a los trujillistas, no apresaron a Ramfi y su familia, y ahí vino entonces la persecución sanguinaria de estos héroes, los cuales fueron apresados, fueron fusilados en la Hacienda María por parte de Ramfi antes de irse, ¿verdad?
en ese noviembre de 1961. Fue toda una persecución hasta ese momento, y solo la presión internacional y la presión local provocaron la salida de los Trujillos, de ese Ramfi Trujillo, más su familia, que se llevaron toda la fortuna que había acumulado ese régimen durante 31 largos años de atropello, de persecución, de muerte, de exilio, de tortura que caracterizó ese régimen, que nunca jamás debe repetirse, ¿verdad? Un caudillo trujillista, tirano. Y ahí ha de devenir entonces la historia con las elecciones libres del 62, ganada por Juan Bosch del PRD, y ahí vino entonces lo que fue el derrocamiento de Bosch por la ultraderecha y ese mismo neotrujillismo que estaba latente, entendiendo que Bosch era comunista y sencillamente era un régimen democrático. Y obviamente ya conocemos la historia, como yo resalté el mes pasado, la guerra de abril, primero la revolución de abril, para el retorno a la constitucionalidad del gobierno de Bosch, y luego la guerra patria para confrontar la segunda intervención americana en suelo patrio, humillando la dignidad y el patriotismo dominicano. Esa es la historia, no podemos perderla de vista. Me hace seña, vamos a la pausa nueva vez para regresar en la última sesión de este Momentum de Seguros en este jueves de lluvia. Sígueme.